Esto es Divino Maestro, el programa donde el Maestro nos muestra los tesoros de su sabiduría y nos da a conocer al Padre. Conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista. Les saludamos nuevamente con una gran alegría. Seguimos aquí con ustedes ahora en otro programa que es Divino Maestro. Y espero que no se aburran aquellos que nos están escuchando de escuchar la misma vocecita. Con mucho gusto nosotros estamos aquí, ¿verdad? También, y bueno, pues sabemos que la persona que iba a hacer este programa pues tuvo algún contratiempo y no estuvo aquí, pero estamos aquí con nuestro programa Divino Maestro. Y bueno, vamos a hablar con algo que estamos ya a punto de comenzar y que debe de llenar nuestros corazones de una gran emoción. Debemos de prepararnos. ¿Por qué debemos de prepararnos? Porque algo que no preparamos, ¿sí? Se nos pasa de noche. Porque hay ciertas preparaciones. Por ejemplo, nos preparamos para la Navidad y tenemos un tiempo maravilloso que se llama Adviento. Nos preparamos para la Pascua y tenemos un tiempo de gracia, ¿sí? Y no son nada más unos días, son 40 días, ¿sí? De penitencia para llegar a la Pascua, ¿sí? La Cuaresma. Entonces, la Iglesia muy sabiamente nos dice que debemos de prepararnos. Aquellos que se preparan para un encuentro con Dios son aquellos que de verdad tienen ese encuentro. Si yo no me preparo, si en misa simplemente, si cuando yo voy a la Eucaristía no voy preparada, y no me hablo de haber hecho antes, no sé, una oración o haber estado, no sé. Para nosotros es muy, muy bonito porque así siempre vamos a la misa de 8 entre semana. Entonces es terminando, ahora sí que terminando la alabanza, corre porque sigue lo que sigue, ¿verdad? Y andamos corriendo, ¿verdad? Terminamos la alabanza. Si por algo la hermana que está dirigiendo se fue un poquito más la lección divina, pues ya terminamos más tarde y voy corriendo por el padre. Yo me toca ir por el padre Víctor y regresarlo a su casa, ¿verdad? Así que vengo corriendo en el carro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya la hermana que estaba dirigiendo, pues no sé, la que compartía la lección divina se tardó un poquito más y pues ya fue un poquito, se nos hizo tarde. Así que, pero gracias a Dios, pues bueno, después de eso tenemos inmediatamente la misa y es una preparación. Eso te ayuda. Cuando el Señor viene hay que prepararnos. Hay que prepararnos para recibirlo. Si nosotros nos preparamos para recibir una visita, imagínense la preparación que se lleva a cabo cuando va a venir el Santo Padre, la preparación que se va a llevar a cabo aquí en México cuando venga el Santo Padre. Así que por eso este año de gracia que va a comenzar, ¿sí? Ya está a punto de comenzar, ya no sé cuántos días, 4 días, algo así, el 8 de diciembre, va a comenzar este año de misericordia, pero ya estamos nosotros experimentando esa gracia. Nosotros estamos leyendo en la mesa, siempre leemos después de comer algo y estamos leyendo lo que es la bula, la carta o la bula de convocación que el Santo Padre entregó, ¿sí? Y es oro puro. Cada uno de los escritos del Santo Padre es oro puro, de verdad. Y por eso en este programa que, por ejemplo, en los sábados estamos llevando a cabo otro estudio de uno de los documentos del Santo Padre. Hoy quiero hacer un paréntesis y hablar precisamente de esta bula de convocación del Jubileo Extraordinario de la Misericordia. La misericordia. De verdad, cuánta necesidad tenemos de hablar de la misericordia. Tanta necesidad tenemos de hablar de la misericordia. Fíjense nada más, es como algo especial que después de haber escuchado, ¿sí? Tantas matanzas, haber escuchado de unos locos, no sé cómo decirles, ¿verdad? Haber matado a tantos niños con capacidades especiales, esos niños que solamente han nacido para amar, que ya de por sí son una bendición para sus papás, que ya de por sí son unos seres tan bondadosos. Y bueno, no solamente seguramente que fueron ellos, sino no sé, enfermeras o quizá mamás, papás, quién sabe, ¿verdad? En este tiempo que se habla de tanta violencia, de tanta falta de misericordia con los más débiles, ¿sí? Cuando se mata con una sangre fría,
que no se tienda en el corazón para matar a tantísima persona. Cuánta falta nos hace recordar que la misericordia de Dios está allí y que no se ha perdido, que de verdad hay un Dios misericordioso y que Dios no cambia, y que Dios de verdad nos ama con ese corazón de Padre. Cuánto bien nos hace escuchar hablar de que Dios de verdad en su divina misericordia nos abre su corazón para acogernos a los pobres, a los pecadores, a los que están más alejados. En este tiempo donde de verdad no se ve misericordia, con todo esto que está sucediendo en el lejano oriente, en el oriente. Es decir, todo esto que está sucediendo y que está llenando el corazón de tanto resentimiento, tanto dolor. Por eso es algo que la Iglesia, y encabezada por el Santo Padre Francisco, viene en un tiempo justo. Este año de la misericordia viene en un tiempo justo. Así que él empieza su carta diciendo: Francisco, obispo de Roma, siervo de los siervos de Dios. A cuantos lean esta carta, gracia, misericordia y paz. Y empieza diciendo: Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis en esta palabra. Ella se ha vuelto viva, visible, y ha alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret, el Padre rico de misericordia. ¿Sí? Esto lo encontramos en Efesios 2:4. ¿Sí? Después de haber revelado su nombre a Moisés como Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y pródigo en amor y fidelidad, no ha cesado de dar a conocer en varios modos y en tantos momentos de la historia su naturaleza divina. Dice Santo Padre: Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Nosotros en el Antiguo Testamento leemos a un Dios todopoderoso, al Señor Dios de los ejércitos, aquel que desbarató ejércitos y que ahogó y que puso hasta el fondo del mar al faraón y sus ejércitos, aquel que derrotó a muchísimos ejércitos, aquel que es con mano fuerte y mano poderosa sacó a su pueblo del poder de los egipcios. Lo conocemos como el vengador, como el todopoderoso, como el Dios, ¿sí?, que reina. Es decir, lo conocemos con muchos nombres. Y así era como se presentaba. Lo conocemos como el Dios celoso también. Pero es algo especial. Nunca se hablaba, nunca se decía. Es más, en este tiempo, ni aún en este tiempo, se le dice a Dios por su nombre. No se le dice Yahvé. De tal manera que de allí tenemos ese problema, y digo problema para algunos, para mí no es ningún problema, ¿verdad? Pero eso de que si es Jehová y que si es Yahvé. Porque como no lo pronuncian los judíos, pues no sabemos cómo es. Pero dice un escritor que de todas maneras llegaría el punto de que aunque pudieran pagarle a un judío muchísimo dinero para que dijera el nombre real de Dios, caerían en el peligro de que ya tampoco él lo conociera como es, ¿sí? Porque como nunca lo pronuncian, pues tampoco puede ser que lo conociera, ¿verdad? Entonces por eso nosotros tenemos esa discusión de que si es Jehová, que si es Yahvé, porque solamente nos queda pues lo que es el tetragrama, es decir, las 4 consonantes que no sabemos, pero nosotros, claro, para mí no es problema, para mí es Yahvé. ¿Sí? Entonces ni siquiera se le llamaba por su nombre, ni siquiera se le llamaba por el yo soy, se le llamaba por el Todopoderoso, ¿sí? Nosotros, y lo vemos, por ejemplo, en el juicio contra Jesús, vemos también al sumo sacerdote hablando, dirigiéndose a Dios como el Todopoderoso, ¿sí? Entonces viene Jesús y habla de un Padre que nos ama, y esto es un rostro nuevo que viene a mostrarnos Jesús, que viene a mostrarles Jesús a los judíos y que viene a mostrarnos a nosotros y que nos lo sigue mostrando. Imagínense, de pronto viene Jesús y le dice no solamente Padre, sino papito, papi, apá, como decimos los mexicanos, apá. Entonces, por eso los judíos tan chocaba para ellos que se dirigiera de esa manera, para ellos tan irrespetuosa, de hablarle no solamente por su nombre, sino decirle papá.
Pues esa es precisamente la novedad de Jesucristo, que viene a mostrarnos el rostro de Dios, el rostro de la misericordia del Padre. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Y estamos de regreso en su programa Divino Maestro y estamos leyendo un poquito lo que es esta bula de convocación del Jubileo Extraordinario de la Misericordia. Y quedamos, antes de irnos de terminar el segmento, decíamos que Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Él va a decir, lo va a decir claramente en la carta, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, 9, dice: Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y está el Padre en mí? Palabra de Dios. Sí, entonces dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Dios, el inaccesible, el que nadie lo ha visto, al que nadie ha llegado, al que nadie lo ha conocido. De pronto viene Jesucristo y no solamente nos muestra su rostro, sino nos abre la puerta, sino por medio de él ya podemos nosotros entrar a la presencia del Padre. Y cada Eucaristía, nosotros podemos hacer llegar al Padre nuestros dones. No sé si ustedes recuerdan un poquito lo que es esa película del Gran Milagro, cómo nos enseñaba, ¿verdad?, de una manera tan especial, ¿verdad?, cómo nuestras oraciones, nuestras peticiones, ¿verdad?, en la hora de la Eucaristía son ofrecidas a Dios y llegan a la presencia de Dios, no por nuestros méritos, no porque sean buenas, no porque llevemos dones tan buenos y tan perfectos, porque los ofrecemos por Jesucristo, en Jesucristo, y solamente así pueden llegar a la presencia del Padre. Así que no solamente viene Jesucristo a mostrarnos el rostro misericordioso del Padre, sino que también nos ha abierto la puerta para entrar a los brazos del Padre. El Padre que es rico en misericordia. Ya desde el Antiguo Testamento, no solamente veían los judíos a Dios como el Dios vengador, ¿verdad? No solamente eso, también lo veían como el Dios todopoderoso que es rico en misericordia. Esto lo encontramos, por ejemplo, en el capítulo 34, 6, también aquí nos habla. Yahvé pasó por delante de él y exclamó: Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por millares, que perdona la iniquidad y la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes, que castiga la iniquidad de los padres con los hijos, en los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sí? Pero que bueno, ella es otra idea. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Sí? Entonces aquí dice, no solamente, claro, que hablaba de que Dios es un Dios vengador, un Dios todopoderoso, también hablaba de la misericordia, ¿verdad? Pero nada como el rostro que viene a presentarnos Jesucristo. Sigue diciendo el Santo Padre en esta carta, sigue diciendo, dice así, no has cesado de dar a conocer Dios en varios modos y en tantos momentos de la historia su naturaleza divina. En la plenitud del tiempo, cuando todo estaba dispuesto según su plan de salvación, Él envió a su Hijo, nacido de la Virgen María, para revelarnos de manera definitiva su amor. Esto lo encontramos ¿dónde? En Gálatas 4:4. Recordemos esta cita bíblica, ¿sí? Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La plenitud de los tiempos, en la plenitud del tiempo. Eso es maravilloso. Nosotros nunca debemos de olvidarnos que estamos viviendo la plenitud de los tiempos. Nunca debemos nosotros
olvidar que estamos viviendo la plenitud de los tiempos. Lo que nosotros vivimos en este momento, ¿sí? Muchos reyes, muchos profetas lo quisieron ver y no lo vieron. Sí, acabamos de pasar esa cita bíblica, ¿verdad? Y nosotros estamos viendo todo eso que ellos desearon ver, todo eso que ellos desearon contemplar y no lo contemplaron. Nosotros debemos de tener conciencia que ahorita el tiempo que estamos viviendo es un tiempo ideal para ser santo. Ideal porque tenemos todos los medios para ser santos. Tenemos que los sacramentos, bueno, pues tenemos primeramente el Espíritu Santo, por supuesto. Recordemos que en el Antiguo Testamento, aquellos que tenían el Espíritu Santo era solamente los reyes, los profetas, ¿verdad? Algunos hombres con alguna misión especial, sí, tenían el Espíritu Santo, pero no se ve derramado sobre toda la faz de la tierra. Nosotros ya tenemos la plenitud del Espíritu Santo. Claro, en nuestras vidas, dependiendo de nosotros, si nosotros lo dejamos que obre en nuestras vidas, le damos la libertad y le dejamos que Él nos dirija, pues entonces van a salir los dones, van a salir los carismas, van a florecer. Si no, pues se van a quedar allí como en potencia, ¿verdad? Se van a quedar allí porque todos recibimos los carismas, porque todos recibimos todos los dones, porque todos tenemos toda clase de dones, pero a veces están ahí en potencia, esperando que algo los haga que exploten y crezcan y den frutos abundantes, ¿sí? El número 2 de esta carta nos habla, sigue hablando. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación, ¿sí? Sí, es decir, nosotros tenemos siempre necesidad de contemplar este misterio. Y fíjense en esto, es fuente de alegría, de serenidad y de paz. ¿Cuánto nos hace falta de verdad meditar en esto? Sí, cuánto nosotros tenemos la necesidad de meditar en esto que es fuente de alegría, de serenidad y de paz. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que estar viendo todo esto, ¿sí? Nosotros tenemos que tener bien claro que cuando falta la alegría, cuando falta la serenidad, cuando falta la paz, tenemos que ir a la fuente. ¿Qué es una fuente? Una fuente es algo que está manando continuamente. No son esas fuentecitas que nosotros conocemos que están en los jardines, que dan la vuelta el agua y da la vuelta. La fuente, cuando se refiere la palabra de Dios a una fuente, pues en el Antiguo Testamento no había fuentecitas de esas. La fuente perenne es aquella que era un manantial donde estaba manando constantemente el agua. Entonces, esa fuente, nosotros debemos de conformarnos con ir a saciar nuestra hambre, nuestra sed en un charquito, teniendo la fuente de alegría, de serenidad y de paz. Las palabras de la reconciliación. Yo quisiera un poquito, ¿sí? Ir a aquello que es las palabras que dice el sacerdote cuando termina de hacer la confesión, ¿sí? Es decir, nosotros nunca escuchamos porque siempre estamos distraídos, ¿verdad? Me gustaría que en alguna ocasión nosotros escucháramos esas palabras. Termina, sí, diciendo, y la paz. Y Dios te dé el perdón de tus pecados y la paz. Es decir, la paz que tanto necesitamos. La paz que tanto nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro que esa paz que nosotros, ¿sí? Perdimos, el Señor nos lo puede devolver. Dice: Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo el mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y luego, ya cuando te dice vete en paz, ¿verdad? No todos los sacerdotes dicen vete en paz. Fíjense ahora que tomo en cuenta. Pero sería muy bonito, porque aquí dice que el sacerdote despide la pasión de nuestro Señor Jesucristo, la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos, y el bien que hagas y el mal que puedas sufrir te sirvan como el remedio de tus pecados, aumento de gracia y premio de vida eterna. Vete en paz. Es muy bonito
El sacerdote dice, despide al penitente de esa manera. Pues bueno, yo creo que no es parte de ya de las palabras que debe decir, a lo mejor son opcionales. Pero estos de yo te absolvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, no, pues no, estos no son opcionales, ¿verdad? Entonces, pero estas palabras, ¿sí? Te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Yo la primera vez que escuché esto dije, qué verdad tan grande. La fuente de la paz es la misericordia de Dios. La fuente de la serenidad es la misericordia de Dios. La fuente de la alegría es la misericordia de Dios. Mucho más para aquellos que han sido y que hemos sido grandes pecadores. Dirá el Señor Jesucristo, aquel que mucho se le perdonó, mucho se le amará. El que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Sí? Es decir, y nosotros en muchas ocasiones, se los digo, yo por ejemplo, cuando ando inquieta, que ando nerviosa, que ando a veces de mal humor, a veces que ando cansada, tensa, entonces ya me paro en seco y digo, necesito confesarme, quiero confesarme. Sí, como que es una necesidad, ¿verdad? A veces se me pasa, necesito confesarme. Entonces me confieso y viene la paz, viene de verdad la serenidad. Qué bien hace una confesión. Santo Dios, yo no dejaría los sacramentos por nada del mundo. Yo nunca, ni siquiera de pensar dejar la Eucaristía, dejar la reconciliación, si son la vida de mi alma. ¿Cómo dejar eso, verdad? Y en ocasiones ni siquiera valoramos lo que tenemos, ni siquiera nos acercamos a confesarnos, no comulgamos, no me he confesado. Cuánta gracia estamos perdiendo. Pero bueno, seguimos después de esta pausa con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Levanta tus manos, levanta tu voz.
acabamos de escuchar este canto que se llama Adórale, del disco de Mi alma te anhela, de las discípulas de Jesús. Un canto que también es otro de mis preferidos. Yo pongo aquí por los cantos que son mis preferidos, claro, ¿verdad? Y bueno, volvemos un poquito a la lectura de lo que es la bula de convocación del jubileo extraordinario del año de la misericordia. Y el Papa Francisco en estos unos cuantos renglones nos habla, nos da una síntesis de todo lo que vamos a vivir de gracia en este año de la misericordia. Por eso debemos de estar ya preparados, ya unos cuantos días, ¿verdad? Empieza ya este año de la misericordia el día 8 de diciembre. Así que dice, es condición para nuestra salvación. Claro, contemplar el misterio de la misericordia es condición para nuestra salvación. Recuerdo que nos decía un sacerdote muy santo, yo no sé por qué Dios ha puesto en mi vida sacerdotes muy santos, ¿verdad? Siempre ha puesto sacerdotes muy santos cerca de mí. Y este sacerdote, el padre Lázaro, era trapense, pero había sido benedictino, así que era un hombre que predicaba preciosamente, ¿verdad? Y él nos decía, siempre nos decía de que había visto una película y decía que era un seminarista y que había visto un accidente y se paró para ayudar a las personas. Entonces llegó ante un moribundo y el moribundo estaba muriendo, estaba a punto de morirse y decía, confiéseme, padre. Decía, no, aún no soy padre, no puedo darte nada, no tengo nada para darte. Y que él se retiró muy triste porque no tenía nada para darle. Dice, qué tonto, claro que tenía que darle. Dice, es que él o cualquier persona, a un moribundo, si no está un sacerdote cerca, debes de llevarlo a que fije su mirada, ¿sí? Es decir, a que contemple a Jesús, a Dios misericordioso, y que pida misericordia. Entonces, cuando nosotros estemos ante una situación, Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero ante una situación que no esté el sacerdote, que esté un moribundo y que necesite confesar, pues digámosle, pide misericordia. Sí, es decir, grita que tenga Dios misericordia de ti. Y claro, aquel que pide misericordia se le va a dar misericordia. ¿Por qué? Porque dice muy claramente Jesucristo, a todo aquel que venga a mí, yo no lo echaré fuera. Lo dice claramente el Evangelio según San Juan, todo aquel que venga a mí, yo no lo echaré fuera. Y lo dice también, ¿verdad?, en esa parábola preciosa del hijo pródigo que vamos a volver a retomar. Seguramente que vamos a ver ese libro tan bellísimo que vimos en el año de la misericordia también, del Padre, más bien el año del Padre. No recuerden qué año fue, que vimos ese evangelio, esa parábola y la disfrutamos tanto porque se hicieron tantas actividades, tantas enseñanzas alrededor de esa parábola donde el Padre misericordioso abre los brazos a su hijo que llega derrotado, lleno de pecado y sucio y todo eso. Entonces dice el Señor, todo aquel que venga a mí yo no lo echaré fuera. Así que cuando nosotros, dice aquí que es condición para nuestra salvación, voltear nuestra vista a la misericordia de Dios es condición para nuestra salvación. Así que Dios no lo quiera, pero también a nosotros, si estamos en pecado, bueno, todos vamos a estar en pecado, solamente que nos acabemos de confesar, nos acaben de dar la absolución y en ese momento llegue la muerte. Pero si no llega en ese momento la muerte, ¿y qué tal si nos enojamos o algo? Pues ya, ¿verdad? Bueno, es otra cosa. Pero, es decir, pedir misericordia. Recuerdo que ese Santo Padre que les digo, Padre Lázaro, decía, es que la misericordia de Dios la debemos en los últimos momentos de nuestra vida, debemos implorar la misericordia de Dios. Y Dios, que es rico en misericordia, nos responderá. ¿Sí? Así que él decía, ¿cómo se me hizo esta película? Me dio coraje. ¿Cómo que un seminarista, ¿verdad? Es una película, por supuesto, no tiene ninguna base. Yo creo que los seminaristas sí saben que ellos pueden llevar a una persona pues a pedir misericordia, aunque no esté un sacerdote, ¿sí? Entonces decía él, ¿cómo? Este seminarista le dice, no puedo darte nada. Claro que pudo haberlo llevado a que pidiera misericordia. Y sigue diciendo el Santo Padre, misericordia. Esto es bellísimo. Es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Y así dice misericordia y luego dice una frase preciosa, todas. Esta,
Es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Ni siquiera solamente el Padre misericordioso, ni siquiera solamente Jesús misericordioso, sino también el Espíritu Santo. Es decir, la Trinidad completa es la palabra que revela el misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es justicia, es misericordia. Luego dice, misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. ¿Sí? Por eso vino por pura misericordia. Por eso Dios mandó a su Hijo por pura misericordia. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. ¿Sí? Ojalá que así fuera. La ley fundamental que habita en el corazón de cada persona. ¿Cuántas personas han dejado a un lado esa ley fundamental? Ay, a mí me hace temblar esa palabra que dice, tendrán un juicio sin misericordia a quien no practicó misericordia. Eso es terrible. Tendrán un juicio de misericordia, sin misericordia, aquel que no practicó misericordia. Imagínense, aquellos que antes de matar a tanta persona y que quizá pedían misericordia no la tuvieron. ¿Cómo va a ser su juicio? Aquellos que sin tocarse el corazón dispararon por tanta gente para matarlos indiscriminadamente. Aquellos que son secuestradores. Aquellos que no les duele el dolor de toda una familia que está tan sufriendo por su hijo, por su hija, y que los matan y que les cortan un dedo y que les cortan una oreja y que sin un ápice de misericordia. ¿Cómo va a ser su juicio? Sin nada de misericordia, porque lo dice claramente la palabra de Dios, tendrán un juicio sin misericordia para aquel que no tuvo misericordia. Entonces es una palabra que hay que de verdad estudiarla, acogerla, vivirla, ¿sí? Y darle gracias a Dios por ese corazón de misericordia que tiene. Vamos a una pausa y regresamos con más en este programa especial de Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Te anhela, mi alma te ansía y mi corazón sediento de ti. Mi alma te anhela, mi alma te ansía. Sediento de ti, hasta el gorrión he encontrado una casa y la golondrina unido. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Hasta el gorrión he encontrado una casa
alma te anhela, mi alma te ansía, y mi corazón sediento de ti. Mi alma te anhela, mi alma te ansía, y mi corazón sediento de ti. Hasta el gorrión ha encontrado una casa y la golondrina un nido. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Hasta el gorrión ha encontrado una casa y la golondrina un nido. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Quiero habitar en tu templo, Señor. Y estamos ya casi por terminar su programa especial Divino Maestro. Y bueno, pues les recordamos que mañana tenemos el desayuno por Radio Coinonía en el restaurante La Escondida en punto de las 9 de la mañana. Vamos a tener la posada de los desayunos Coinonía, así que acompáñenos. Si usted nunca ha ido, se ha vuelto un ambiente tan bonito, una comunidad tan especial. Nos extrañamos, nos saludamos con una alegría muy grande, oramos unos por otros. Bueno, también yo voy a estar dando un pequeño temita y vamos a estar orando por sanación, así que usted acompáñenos. El costo es 120 pesos ahí en el restaurante Escondida a partir de las 9 de la mañana, y también pues apóyenos para seguir evangelizando. Le damos la oportunidad de que usted este 12 de diciembre tenga a las puertas de su casa un Mini Cooper azul con blanco, que es la niña de los ojos del padre Jeff. Usted se va a llevar este Mini Cooper tan solo por $20 el boleto o el bono, o el equivalente que son 320 pesos. O también se puede llevar otro bono de premio que son $500 y una imagen de la Virgen, o el otro bono que son $300 y una imagen de la Virgen. Así que pues cualquiera de los bonos premiados que usted se lleve va a ser fabuloso, pero llévese el Mini Cooper, venga usted por uno de sus boletos aquí o llámenos y quizá podamos llevárselos si son varios boletos al 608-3652, 608-3652. Y también si usted nos está escuchando por el 800 AM, también puede seguirnos por internet en www.tjcatólico.com. Así que estamos ya a punto de terminar este programa especial y estamos hablando de lo que el Santo Padre escribe en esto que es la bula de convocación del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, ¿sí? Y nos habla de esta ley fundamental que habita en el corazón de cada persona. Y antes de irnos decíamos, pues ojalá y que recordáramos que tenemos esa ley para mirar, como dice él, con ojos sinceros al hermano que se encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vía que une a Dios y al hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados, no obstante el límite de nuestro pecado. Eso es, ¿verdad? Es la vía que une a Dios y al hombre. No lo une otra cosa. No le une la justicia, porque ¿cuál justicia? Pues nosotros no somos ni justos. No lo une, fíjense, ni siquiera la santidad, lo une la misericordia. Es la vía que une a Dios y al hombre. Él en su infinita misericordia se ha revelado a nosotros. Él no tenía por qué revelarse. Él no tenía por qué revelarse a nosotros, más sin embargo, bueno, para empezar, por su infinita misericordia, Él nos ha creado. Creó a la raza humana, creó a los ángeles, creó lo que nosotros conocemos como la creación, creó por pura misericordia, porque quiere hacernos partícipes de sí mismo, de su amor, de su gracia, ¿sí? Así que esto es la vía, dice que Santo Padre, ¿verdad? Dice, no obstante, es la vía que nos une con Dios, no obstante el límite de nuestro pecado.
Hay momentos en los que de un modo mucho más intenso estamos llamados a tener la mirada fija en la misericordia para poder ser también nosotros mismos signo eficaz de obrar del Padre. Es por esto que he anunciado un jubileo extraordinario de la misericordia como tiempo propicio para la Iglesia, para que haga más fuerte y eficaz el testimonio de los creyentes. ¿Sí? Y dice, este año santo se abrirá el día 8 de diciembre de 2015. Todos ya lo sabemos, ¿verdad? Por si usted es uno de los que no lo sabe, pues en este momento ya lo está sabiendo. El día de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, sí, se abrirá lo que es este año santo, el año de la misericordia. Y sigue diciendo el Santo Padre, esta fiesta litúrgica contribuye, sí, dice, contribuye, indica el modo de obrar de Dios desde los albores de nuestra historia. Después del pecado de Adán y Eva, Dios no quiso dejar la humanidad en soledad y a merced del mal. Por esto pensó y quiso a María Santa e Inmaculada en el amor. Esto lo vemos en Efesios 1:4, para que fuese la madre del Redentor del hombre. Sí, ella, ante la gravedad del pecado, Dios responde con la plenitud del perdón. La misericordia siempre será más grande que cualquier pecado. Eso lo ha repetido en la palabra de Dios muchísimas veces. Esto se lo ha repetido Dios a Sor Faustina Kowalska una y otra vez. ¿Quiénes son aquellos que tienen más derecho a la misericordia de Dios? Los pecadores. ¿Con quién Dios se mostró más compasivo, más lleno de amor? Con los pecadores. ¿Cómo trató a los maestros de la ley, a los sacerdotes? ¿Sí? ¿Cómo los trató? ¿Verdad? A todos aquellos, ¿verdad? Que eran en su tiempo los poderosos, ¿sí? Los fariseos, ¿sí? ¿Cómo los trató? Con una gran dureza. Más sin embargo, a los pecadores Dios los trató con una gran misericordia, ¿sí? Entonces, no es nuevo, por supuesto, la misericordia de Dios es algo que caracteriza a Dios. Tenemos un saludo muy especial, ¿sí? Madre Conchita, ojalá que no le haya regresado la gripa. Si no, pues la ponemos en las manos del Señor para que Dios la cuide. Y cuídese usted mucho, abríguese mucho. La Madre Conchita es una hermana muy santa. Saludamos también a la Madre Estela y a todas las hermanas de la comunidad. Felicitaciones por su programa. Muchos saludos. Sí, el poder de la oración. Sí, sí, muchas gracias, Madre Conchita. Pues me acojo a sus oraciones y está también en las mías. Cuídese mucho. Y bueno, pues sigue diciendo el Santo Padre, ¿verdad? Que esto es algo muy especial. ¿Por qué él elige precisamente la solemnidad de la Inmaculada Concepción? ¿Por qué? Dice, porque ante la gravedad del pecado, es decir, cuando Dios decide que va a nacer la Virgen sin ningún pecado, para que de ahí nazca su Hijo Jesucristo, es porque nos está diciendo que ante la gravedad del pecado Dios responde con la plenitud del perdón. La misericordia siempre será más grande que cualquier pecado y nadie podrá poner un límite al amor de Dios que perdona. Con estas palabras nos quedamos. Nadie pondrá jamás un límite al amor de Dios que perdona. Estas palabras son de verdad como una bomba que debe resonar en nuestro corazón cuando estamos en grave pecado, ¿verdad? Cuando nos sentimos tan indignos, recordemos estas palabras que nos dice el Santo Padre. Hemos llegado al término de su programa Divino Maestro. Les deseamos todo el bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Gracias por tu compañía el día de hoy, en este programa donde mostramos el rostro divino de Jesús, del Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, te adoramos presente en la Iglesia, tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación. Gracias y Dios te bendiga. Abre las puertas.